Bueno, alumnos, buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de anatomía. Anatomía la habíamos definido como la ciencia que estudia la estructura o las estructuras o morfología de los organismos. Vamos a hablar un poquito de la clasificación. Lo vamos a clasificar en descriptiva o sistémica. ¿Qué significa esto? Estudia los elementos del cuerpo dividiéndolo en sistemas, describiendo, como la palabra lo dice, su situación, su forma, sus relaciones, su vascularización, inervación, etc. Ya de a poco nos iremos familiarizando con todo ello y con los términos más que nada. En este momento nos vamos a centrar en lo que son los huesos, las articulaciones y los músculos. También la vamos a clasificar de manera topográfica. ¿Qué significa esto? Topográfico porque comprende el estudio de los segmentos corporales dividiendo al cuerpo humano en regiones delimitadas, por ejemplo, cabeza, tronco, tórax, miembros, etc. También la vamos a clasificar de manera funcional, que por el hecho de que tiene como objetivo que se comprenda el modo en que funcionan en conjunto las estructuras anatómicas para crear movimiento, que en fin es la base de la kinesiología del movimiento. Pero para ello deberíamos aprender todo lo primero. Generalidades. El esqueleto en sí está constituido por un conjunto de huesos que están unidos entre sí. Es osteocartilaginoso en el hombre, también lo es en la mujer, en los niños, etc. Es una manera, por decirlo, general. ¿Qué significa osteo? De huesos. ¿Qué significa cartilaginoso? Cartílago. Vamos a ver que en los niños es más cartilaginoso que óseo, ¿sí? Vemos la foto de un hombre, vemos la foto de una mujer y más adelante nos vamos a ir dando cuenta que si bien los huesos son similares, pero las estructuras tanto en el hombre como en la mujer son diferentes. Por ejemplo, en esta primera imagen lo que estamos observando es una lesión, ¿sí?, a la altura justamente del antebrazo, donde es conocida, por ejemplo, como tallo verde. ¿Por qué así? Porque en los niños, que si bien es más cartilaginoso que óseo, por ejemplo, una ramita verde, si la queremos quebrar, es como que se dobla, no se termina de romper. De allí es la referencia, la analogía. En esta segunda imagen sí vemos una fractura. En esta zona decimos fracturas porque va de lado a lado, de cortical a cortical. ¿Sí? Si bien todavía podemos observar de que es una criatura que no llega a la adultez, pero vemos este tipo de fracturas donde no se termina de completar en sí. Sí, en este caso una persona adulta donde ya estamos viendo perfectamente en esta zona, donde en sí el hueso es mucho más compacto y se rompe, así como una rama seca o una rama mucho más de edad, uno provoca justamente un traumatismo, por así decirlo, en este caso lo puede romper a la ramita, se rompe en completo y vemos en esta imagen con el paso del tiempo. Hablemos en sí de los huesos. Los huesos son piezas duras, son resistentes, sirven de sostén a los músculos que lo rodean. Los huesos pueden presentarse en primer lugar como elementos protectores. Por ejemplo, forman cavidades que alojan sistemas y sentidos, llámese el cráneo, que aloja el sistema nervioso, o el etmoides, por ejemplo, que en sus orificios pasan los filetes nerviosos del nervio olfatorio, que es un par craneal. Con eso me refiero a la parte sensitiva. Los huesos también son elementos articulares. En sí, una articulación es una unión, en este caso articulaciones móviles. Los huesos están unidos entre sí por cápsulas, ligamentos y músculos. Ahora bien, en la región medial el esqueleto está constituido por una serie de piezas óseas superpuestas cuyo conjunto forma lo que es la columna vertebral.
Vemos en esta imagen, en primer lugar, una vista de frente, ¿sí? Una vista de perfil y una vista posterior. Observen que la alineación, tanto en la vista de frente y en la posterior, es la misma, no así en la vista de perfil, donde tenemos leves curvaciones que ya vamos a ir definiéndolas. Ahora bien, de manera topográfica habíamos dicho que lo vamos a dividir en distintas regiones. En este caso vamos a hablar del tórax, ¿sí? El tórax está compuesto, mostraré acá, primero por la columna vertebral, que sería esta zona. Si bien la columna va desde acá hasta acá, para el tórax solo se va a encargar la región dorsal. También vamos a tener a las costillas, vamos a tener a los cartílagos costales, al esternón y a los espacios intercostales. Acá vemos en una foto, una imagen más bien de frente, se observa perfectamente lo que es las costillas. Estos son los cartílagos costales, ahí se observa bien, ¿sí? Y este es el famoso esternón. Y en esta imagen, que sería más posterior, encontramos la columna vertebral. Ahora bien, vamos a hablar de las cinturas. Tenemos una cintura escapular, que en este caso está comprendida por la escápula y la clavícula. Lo vemos en una imagen. Esta sería la escápula y la clavícula es este huesito que lo vemos por delante. Vale aclarar que las cinturas son aquellas que unen los miembros al tronco. Ya vamos a definir bien cuál es el tronco, cuáles son los miembros. Por lo pronto, hablamos del tórax, que sería esto. Hablamos de la cintura escapular, en este caso formado por estos dos huesos. Y acá también tenemos otra imagen, pero ya está agregado esto que vendría a ser el miembro superior. Vuelvo a remarcar, cintura escapular, escápula y clavícula. También tenemos la cintura pélvica, que es la que une el miembro inferior al tronco. Está compuesta por dos huesos coxales, el sacro y el coxis. Ahí observamos bien lo que es el hueso coxal de un lado, el hueso coxal del otro. Esto se llama sacro. Por último, este sería el coxis. Ahí podemos observar otra imagen que en color azul remarca bien lo que es la cintura pélvica. El miembro superior. ¿Por qué pongo entre paréntesis doble M y doble S? Eso significa miembros superiores, ¿sí? El miembro superior, fíjense que está compuesto desde esta zona hasta la zona distal. Comprende brazo, antebrazo y mano, ¿sí? No es parte del miembro superior la escápula y la clavícula, porque eso es la cintura que une justamente al miembro superior, que es todo esto, une ese miembro superior al tronco. En el miembro inferior, justamente entre paréntesis tenemos doble M y doble I, que significa miembros inferiores. Lo tenemos compuesto por el muslo, que sería el hueso fémur, la pierna, que sería la tibia y el peroné, y el pie. Acá lo que observamos también, este hueso se llama coxal, pero habíamos dicho que esto es parte de la cintura pélvica y la función de la cintura es unir los miembros al tronco. Acá vemos otra imagen de lo que sería miembro inferior y acá vemos otra imagen. En este caso, esta vista de
la parte posterior. Y ahí, como dijimos justamente, la zona de muslo, la zona de pierna y la zona del pie. Con esto finalizamos la parte de regiones topográficas